Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio para platicar con la gente que conoce los temas que son relevantes para el Estado, que nos conciernen a todos y que tenemos que estar informados. Y al día de hoy le damos la más cordial bienvenida al licenciado Juan Antonio Ixtláhuac. Él es diputado federal por el distrito de Zitácuaro. Y bueno, pues un joven con muchas cualidades, con muchas cosas, con mucho trabajo, y te damos la más cordial bienvenida, Toño, que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Marx, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Toño, hay un tema que es muy importante y que está ahorita, tú que estás en este espacio del Congreso, que podríamos decir que eres como representante de muchos de nosotros. Tenemos un panorama complejo ahora, un panorama internacional complejo con todo lo que ha pasado en el tema de Estados Unidos, en el tema mundial, ¿no? Entonces es un tema que a Michoacán le va a afectar, ¿o no? Y le va a afectar, tú ahorita me vas a decir cómo lo vamos a manejar. Y entonces, pues las instituciones, el Estado, el Congreso, en donde tú estás, lo que representas, ¿qué es lo que están previendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque los escenarios se ven complejos, se ven muy complejos en el tema comercial, en el tema económico, en el tema social. ¿Cómo lo están abordando? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo lo percibes tú, Toño? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que es un cambio de época el que estamos viviendo, y en este cambio de época hay que atenderlo con mucha inteligencia, con mucha fortaleza. Yo considero que México está viviendo tiempos desafiantes, y tiempos desafiantes en los que tiene que tener muy clara su política diplomática. Si bien el artículo 89 constitucional habla sobre los preceptos más importantes de la política constitucional en cuanto a diplomacia, creo que México debe de manejarse ante el mundo con la fortaleza, y además debe de mandar señales de que México es un país con una enorme capacidad, con principios muy sólidos, y más que ir a negociar con los países un portafolio de comercio, de productos, de intercambio, yo creo que lo que primero debemos de establecer es un portafolio de principios políticos. Uh-huh. Principios donde México deje muy claro, independientemente de que en una relación con otros países, claro que se tiene que hablar de comercio, lo más importante es primero hablar de que si tú vas a hacer un negocio, lo tienes que hacer con alguien uh-huh. con quien creas que tiene palabra de honor. Si tú vas a hacer un negocio, esto en la cotidianidad, si tú vas a hacer algún intercambio comercial, algún acuerdo, pues lo vas a hacer con alguien que creas que tiene la respetabilidad suficiente. Pero, Toño, ¿qué están previendo? ¿Están previendo algo desde el Congreso? ¿Están ya tomando alguna medida? Ya varios estados, por ejemplo, ahora Michoacán, se acaban de anunciar 5 puntos muy, muy escasos. Pero ¿qué están previendo? ¿Están tomando medidas al respecto para toda esta ola de migración que se va a venir? Se está previendo que puedan regresar, por ejemplo, para el caso de Michoacán, se está previendo que puedan regresar más de 600,000 michoacanos en este año. Y entonces habrá que prever o habrá que ver cuáles van a ser las condiciones de trabajo, o legislar, o no sé qué es lo que se tendrá que hacer para tener un escenario más favorable para ellos. Bueno, yo considero que desafortunadamente luego en este país reaccionamos tenemos a cuestiones de moda, de esnovismo. Yo creo que en el tema con Estados Unidos, que es el contexto internacional al cual nos remitimos con mayor eficacia, con prontitud y además con mayor signo de referencia,
La Creo verdad es que no le quiero hacer propaganda a Trump, por eso me refiero al tema interno. Pero es inevitable. Digo, es el país al que más le compramos, es el país que más visitamos, es el país que más nos compra y es el país con que más empleos nos da, es el país con el que tradicionalmente tenemos más relación, es el país en el cual nosotros vendemos el 80% de nuestros productos de exportación y solo el 20% al exterior. Entonces es inevitable hablar internacionalmente de Estados Unidos, además por la cercanía, por la historia, por la convivencia, es decir, es un tema inevitable. Claro. En el caso de lo que hoy estamos viviendo, creo que tanto el gobierno federal como el gobierno estatal, y me refiero al gobierno estatal porque Michoacán es el primer lugar en cuanto a presencia migratoria, por ahí a lo mejor con discusión con Zacatecas o con algún otro estado, pero indudablemente Michoacán es un referente nacional de migración. Entonces, en este sentido... Y más que nuestro primer ingreso es sobre las remesas. Creo que nuestras políticas han sido muy tibias, han sido muy tenues, han sido de mera pose, de mera convivencia, de mera foto, y no hemos logrado articular nuestra presencia en el exterior en base a este fenómeno. ¿A qué quiero decir con esto? Que nuestros gobiernos han dejado de hacer importantes cosas para poder traer tanto beneficios a México de este fenómeno migratorio, como también el gobierno estar cercano, atento a estas demandas que hoy están viviendo los migrantes, es decir, los ha dejado a su suerte, ¿no? ¿Habrá algo que estén pensando? ¿Algún escenario de prevención, algún escenario donde no tengamos esta cascada de repatriados, de migrantes? Eso es inevitable. Yo creo que nosotros como país no podemos contener las decisiones. Muchos critican a Donald Trump, pero bueno, está en todo su derecho como presidente de Estados Unidos de establecer sus políticas migratorias, de defender su frontera. Al final de cuentas es el país el que gobierna y es su país y es su casa, ¿no? Digo, es un tema que podemos estar de acuerdo o no, pero de alguna manera él tendrá que defender sus fronteras, como a lo mejor nosotros lo hacemos con Guatemala, o a lo mejor nosotros lo hacemos en Centroamérica. Digo, también esa parte no la hemos visto, cómo tratamos a los guatemaltecos, cómo tratamos a los salvadoreños. Digo, yo no estoy para nada defendiendo a Donald Trump, pero volviendo a la pregunta, creo que es importante que hoy México en sus políticas, en su legislación, pueda, si no bien contener el regreso de los paisanos. Prever algún fideicomiso, prever algún exactamente, programa, es decir, alguna comisión. ¿Está previsto? ¿Está en la mesa de diálogo o no es un tema que pueda no, estar? Claro, y va a estar en la mesa de diálogo, en la mesa de negociación. Creo que el Tratado de Libre Comercio será un importante, va a ser muy importante hasta que no se resuelva el Tratado de Libre Comercio. Creo que las cosas seguirán estando en mucha zozobra y en mucha incertidumbre. Habría que ver primero, yo insisto, definir la relación política y el tratamiento que se deben de dar los dos presidentes y los dos países, porque los países somos amigos, pero nuestros gobiernos no lo son. Pero debemos primero de definir nuestra relación política, segundo, definir nuestra relación comercial, y tercero, de ahí parten ya los agregados, y van a partir muchas cuestiones que deben de caminar tanto en lo comercial como en el terreno de lo político y en todos los derechos y en el tratamiento de los migrantes. Por ejemplo, Toño, para el caso del tratado que ahorita comentabas, es un tema también muy importante, es un tema que también habrá que buscar alternativas, buscar opciones para, no sé, para diversificar mercados, para buscar socios comerciales, para buscar otras opciones. ¿Cómo por ejemplo, desde tu peldaño, desde donde están, cuál es la parte en la que se pudiera incidir en esta parte económica? Por ejemplo, para el caso de Michoacán, se prevé que pueda tener un impacto muy relevante en el tema
agrícola, por todo el tema de las exportaciones, por el tema del aguacate, por el tema de las berries, por el tema de toda esta vocación agrícola en la que ha tenido el Estado. ¿Cómo vamos a mitigar un poco este efecto, si es que se llegara a dar, o vamos a estar preparados en algo, algún tema, algo que que se esté pensando en hacer? Bueno, yo creo que primero hay que redireccionar el presupuesto. Digo, si bien el campo para este año tendrá la consistencia, la fortaleza y el respaldo en la cuestión presupuestal, porque no será una dependencia que disminuya en relación a otras por la escasez de recursos, ¿Pero lo pueden necesidad financiera. Sí, claro, yo creo que el campo en Michoacán ha tenido el apoyo de parte del gobierno federal, y el campo en general en todo el país seguirá gozando de los apoyos, de las políticas y de los programas. Yo creo que en el caso del campo, independientemente que falten mucho más ayudas, mucho más apoyos, mucho mejores políticas, más eficaces, más a tiempo, incluso me refiero a fertilizantes, me refiero a maquinaria, me refiero a muchos de estos aditamentos. Creo que en general el presupuesto para este año tiene esa consistencia. Pero en México habría que replantearse muchos programas, muchas políticas públicas, habría que replantearse presupuesto, como hoy lo hizo el presidente en base al recorte del Senado de la República, para poder destinarlo a los consulados en Estados Unidos como un apoyo presupuestal emergente ante lo que se pueda presentar en cuanto a asesoría legal. Pero es un llamado de atención, ¿no, Toño? Es un llamado de atención, es una alerta que tiene que estar previsto para estar pendientes de lo que tengamos que hacer, para que no nos caiga, como hace ratito dijiste, que no nos caiga en un balde de agua fría el tema cuando se nos venga encima el tema comercial, cuando se nos venga encima el tema migratorio. Y es un tema que desde el Congreso, insisto, desde el Congreso, es un llamado de atención para decir qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en la comisión, en los asuntos, en el tema migratorio. Aquí estamos y qué estamos previendo, qué es lo que, hacia dónde se va a girar las alternativas. Claro, yo creo que hemos sido muy tardados, y a sabiendas de que la relación tan importante con Estados Unidos. Su postura, ¿cuál es esa postura que va a tener el Congreso? ¿Cuál va a ser esa línea que ustedes como representantes van a manejar? ¿Hay algo? ¿Se está tocando esa parte, Toño? Bueno, yo insisto que el Congreso está en apoyo total al presidente de la República para que, primero, defender la dignidad y la soberanía del país. Insisto, tenemos que partir desde ese punto de vista. Tenemos que partir desde esa base de que los principios políticos, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, consagrada en el artículo 89 de la Constitución, de nuestra política diplomática, es lo que tiene que prevalecerse, se tiene que respetar. Y en eso no hay punto de negociación. El presidente de la República debe de salvaguardar esos principios constitucionales, y el presidente debe de cuidar la soberanía del país y la dignidad de todo el pueblo de México. Y pasando a otro contexto, es decir, viene la parte comercial, pero es secundaria. Hay quienes la han puesto en el centro de la discusión, y yo creo que es la parte secundaria de la discusión. No podemos poner la parte comercial en el primer contexto, y la Cámara de Diputados, claro que está reforzando, y claro que ve inviable que el Tratado de Libre Comercio primero se cancele, porque es inadmisible, es inviable, por toda la infraestructura que tiene Estados Unidos en este país, por también los beneficios que ha tenido Estados Unidos en este país. Para compartirte un comentario, el TLC, el NAFTA, se ha vuelto una economía regional. Es decir, los productos más importantes de venta en los tres países tienen contenido de los tres países. O sea, cada país aporta a la producción o a la composición de un producto.
Claro. Entonces, es inadmisible hoy que se pueda presentar esta situación. Yo creo que la política de Donald Trump es un amago, está amagando a México, primero con el tema migratorio y segundo con el Tratado de Libre Comercio para ver de alguna manera cuál es el comportamiento de México. Pero yo considero que es inviable y la Cámara de Diputados estará reforzando, estaremos tratando de redireccionar presupuesto porque no está considerado en el presupuesto. Es decir, hoy, si tú me dices el Fondo del Emprendedor o el Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos, no viene robustecido, no viene más fuerte, viene hasta menos para este año. Entonces, necesitamos redireccionar el gasto de gobierno. Y por ejemplo, se puede hacer ese planteamiento para decir, hay Claro. que redireccionar, están las voces aclamando que se prevean escenarios para no que ya tengamos de repente aquí la soga en el cuello y que se pueda decir, ¿estás tú en ese papel de poderlo hacer, Toño? Bueno, hay que dimensionar las tareas que tiene cada quien. Yo creo que es un tema que le corresponde al presidente de la República, que debe de estar muy sensible y consciente de eso, y que él debe de tener muy claro que es necesario redireccionar el gasto. No podemos recibir a los migrantes con los brazos cruzados, como el gobernador acaba de anunciar que va a aumentar el recurso para el 3x1 migrante. Digo, ¿por qué no lo hizo desde antes, no? ¿Por qué no se ha convertido en un programa, en una política? Ahora, ¿cómo lo aumenta si se supone que ya viene la gente de regreso para acá? El chiste del 3x1 migrante era que los proyectos detonantes que se pudieran hacer que los antes. paisanos le pusieran una lana y que el gobierno le pusiera otra y que Sedesol le pusiera otra, hicieran una escuela o hicieran un aula, que para mí es muy insípido eso, pero bueno, se respeta. Es un programa, es una política que de alguna manera trae algún beneficio. Pero hoy si se vienen varios, pues digo, ¿cómo lo vas a aumentar? O sea, es decir, estamos como en sintonías totalmente diferentes. Lo que se trata es que haya derrama económica, programas de gobierno que incentiven los programas de innovación, los programas de emprendedurismo, para poder tener más negocios y sobre todo darle al campo michoacano el valor agregado que necesita. Y aprovechar lo que se tiene, ¿no? Aprovechar todas estas instancias de crédito, todas estas instancias de desarrollo, FIRA, INAES, Secretaría de Economía, y hacer una estrategia que prevea y que justamente se pueda hacer lo que tú estás planteando, ¿no? Que se detonen proyectos, que haya trabajo, que haya, y que no tengamos solamente de hacer, porque el programa de 3x1, eso muchos sabemos que nunca ha funcionado, porque los migrantes no aportan su parte. Entonces es un programa que puede ir más allá de muchas otras cosas. Déjame hacerte una última pregunta, Toño. ¿Crees que se están haciendo las cosas bien? ¿Qué falta por hacer? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista en este tema? En el caso del gobierno. En el caso del gobierno, en el caso del Congreso, ¿qué está haciendo falta de hacer? ¿O vamos bien? ¿Se están haciendo las cosas bien? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, yo insisto que ha sido retardada nuestra política. Es un tema que, con la importancia, la vecindad, la relación con Estados Unidos, siempre debíamos de atender el tema migratorio y nuestros temas. Es decir, hay 52 muros, hay 52 fronteras en toda la extensión territorial fronteriza, pero debemos de construir puentes. ¿Cuáles son esos puentes? Nuestra relación en materia de salud, nuestra relación en materia comercial, nuestra relación en materia de narcotráfico, nuestra relación en materia educativa, nuestra relación en materia de campo y de productos, nuestra relación en materia de soberanía y de respetabilidad. Yo creo que al final de cuentas debemos de respetarnos. La frontera no es un muro, no es una alambrada, no es un dique, sino la frontera más bien es un asunto de respetabilidad. Y yo creo que se están haciendo las cosas debemos bien. de respetarnos como país y debemos de entendernos, tanto que Estados Unidos nos ocupa, nosotros ocupamos a Estados Unidos, y debemos hoy de terminar con esta zozobra. Lo importante es que el gobierno ya empiece a trabajar rápido en encarar esta decisión, en establecer las nuevas relaciones con el gobierno
y de empezar a trabajar los otros programas y las relaciones que debe de llevar Estados Unidos y México. Y si no, bueno, explorar otras alternativas. Tampoco se nos va la vida con Estados Unidos. Es un tema importante. La vecindad es incuestionable, y yo creo que, pero bueno, también podemos estar peleados con los vecinos. Eso nos pasa a veces en las propias casas, ¿no? En las propias casas. Entonces, ¿se pueden explorar otras relaciones? Claro que se pueden explorar. Muy bien, Toño. Ahora sí, ya para terminar, ¿qué estás haciendo ahorita, Toño? ¿Qué es tu iniciativa? ¿Cómo estás, aparte del tema migratorio, que lo dejamos como esta urgente necesidad de ponerlo en la mesa de trabajo? Tenemos que prever los escenarios, tenemos que estar, no cuando ya tengamos el agua en el cuello, una necesidad importante que la dejamos, la transmitimos contigo, la sacamos, que es algo que se tiene que hacer, lo consideramos. Y algo con lo que tú quieras terminar, Toño, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas con las iniciativas? Bueno, he presentado varias iniciativas, yo creo que importantes en materia legislativa. Han sido muy diversas, que creo que ya no tendremos tiempo de comentarlas. Por eso para la siguiente. Pero rápidamente creo que estaré muy enfocado en que en esta realidad que está viviendo el pueblo de México, de poder crear economías y que se adelgace el gasto innecesario, y en este caso yo creo que debemos de apuntarle al tema de los partidos políticos. Yo creo que estaré muy comprometido para que los partidos no dejen de recibir recursos, pero sí que se disminuya su presupuesto. Yo estoy convencido de eso, de que el dinero en los partidos no ha sido el mejor invertido en nuestro país, y más bien ese dinero se debe de redireccionar. Y también estaré muy metido, y estoy a punto de presentar una iniciativa que tiene que ver con el robo a combustible, a los gasoductos, a toda la infraestructura de combustible, y en esta parte estaré muy metido. Dejo la puerta abierta, Toño, para que podamos platicar después sobre este tema el adelgazamiento del presupuesto para los partidos políticos, que es un tema que a muchos nos interesa, y te agradezco. Dejamos el dedo en la llaga de este tema que puede traerle muchas consecuencias al Estado de Michoacán, ¿no? El tema del aspecto internacional. Y bueno, ustedes, pues los legisladores están en esta condición de hacer eco nuestras voces. Así es. Te agradezco mucho, Marx, por esta invitación. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a seguir para la próxima y continuamos. Muchas gracias. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.